¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Yo les decía antes que tenemos un tratamiento distinto. Perón, cuando firma la 14250, le da convenios colectivos de trabajo al sector privado. El mundo, no la Argentina, sino todo el mundo, no le reconocía al sector público el derecho a firmar convenios colectivos de trabajo, ni siquiera la Organización Internacional del Trabajo, ni siquiera, porque la resolución 154 de la OIT es del año 57, o sea que ya se había ido Perón del gobierno, que es la primera resolución que le reconoce al sector público el derecho a tener convenios colectivos de trabajo. La resolución 154. Es decir, la lógica que imperaba en el mundo es que los trabajadores del sector público se suponía que éramos funcionarios del Estado y que por lo tanto no podíamos tener derecho a la negociación en las mismas condiciones que el sector privado, que lo que había que hacer era, dictaba el Estado, la norma, porque ellos habían sido elegidos por el pueblo y por lo tanto con el mandato popular no tenían por qué tener una representación sindical del otro lado que discutieran igualdad de condiciones con alguien que había sido elegido por el pueblo. Y además había una autoridad, que era la autoridad del Estado, que le imponía a los funcionarios esa condición de trabajo que se suponía, esta era la teoría política que había, nunca iba a violar los derechos de los trabajadores porque era el propio Estado. Al ser el Estado, se suponía que no violaba los derechos de los trabajadores. Bueno, los trabajadores pensábamos distinto. Y naturalmente se generaron conflictos a lo largo de todo el mundo, por supuesto en la Argentina, y se fueron dando los reconocimientos, les quiero decir que bastante tardíos, para que ustedes se ubiquen, se los propongo a todos que entren a internet y busquen en España, régimen de empleo público de España, régimen de la función pública de España, y se van a llevar la sorpresa de que el régimen de la función pública de España tiene 3 etapas en la historia de España. 3. El dictado, cuando se fue Fernando VII, Fernando VII era el muñeco con el que nosotros declaramos la soberanía en la Argentina, ¿no? En 1810. Bueno, ahí fue el primer régimen de empleo que se dictó en España. El segundo, dictado por Franco, en el que se imaginan que los compañeros de España no participaron. Y el tercero, de octubre del 2007. Miren, si quieren, entren Función Pública de España y van a ver que dice régimen de la función pública aprobado por la Corte de España, octubre del 2007. Régimen general para toda España. Había algunos particulares, no regionales, ellos tienen regiones. Pero el régimen general de España es de octubre, había 3, véanlos, porque eso es importante, España tuvo 3. A la salida de Fernando VII, o sea, 1817, 18, otro con Franco, y por último, en el 2007, les costó bastante más que a nosotros, a ellos. Nosotros, en la historia de la Argentina, la verdad que logramos instalar la discusión de los estatutos y escalafones. Pero sin embargo, el sector público tardó muchísimos años en tener una norma propia de convenciones colectivas de trabajo como sí tenía el sector privado. ¿Qué es el convenio colectivo? Es el producto de la discusión paritaria. El convenio colectivo es el producto de la discusión paritaria, es un producto, es una consecuencia. ¿Qué es la paritaria? El lugar donde se sienta el empleador y el trabajador en igualdad de condiciones a discutir todo lo que tiene que ver con el trabajo, todo. Esta es la definición de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio colectivo del trabajo es el producto de la paritaria
y la paritaria es el ámbito de discusión donde se presentan el empleador y el trabajador a discutir condiciones laborales, todas. Y la OIT no hace excepción de ninguna condición laboral, de ninguna, todas. Salarios, régimen jubilatorio, condiciones de higiene y seguridad de trabajo, todas. Eso es un convenio colectivo de trabajo, es decir, el producto de una paritaria. ¿Y qué es la paritaria? Un ámbito donde nos sentamos en igualdad de condiciones. Que esta era la diferencia con el derecho privado, donde no éramos iguales. Acá somos iguales. Que esto es lo más importante. ¿Por qué somos iguales? Porque la ley dice que somos iguales. Porque queda claro que no somos iguales en cuanto a poder. Ya sabemos que como sindicato, si nos sentamos a discutir con el Estado Nacional, el peso de un gremio frente al Estado Nacional es infinitamente menor. ¿Qué poder tiene un sindicato estatal contra el Estado general? Es imposible pensar que es igual. Es la ley, desde el derecho del trabajo, el que le da la igualdad en las mismas condiciones al empleador y al trabajador, y dice usted tiene el mismo derecho que el trabajador y la misma capacidad, y lo que discuten y acuerdan tienen fuerza de ley y debe ser cumplido, y el incumplimiento significa sanciones para cualquiera de los dos. Para los trabajadores, el incumplimiento implica que si decreta medida de fuerza, se declara la ilegalidad de la medida de fuerza, la posibilidad de la suspensión o incluso la cesantía. Para el empleador, las sanciones económicas, que son importantes. Bueno, este es el principio más importante, que es en paritarias somos iguales y discutimos en igualdad de condiciones. Y el producto, la consecuencia de lo que sale en la negociación en paritaria se llama convenio colectivo de trabajo. Por eso es tan importante para nosotros, compañeros, la defensa del convenio colectivo de trabajo. Por eso a veces me cuesta entender a algunas organizaciones sindicales o a algunos dirigentes sindicales que no defienden o que no reconocen el valor de un convenio colectivo de trabajo, porque ahí se juegan los derechos de todos nosotros. Cuando ustedes firmen esto, acá va a quedar consagrado, van a quedar consagrados derechos y obligaciones de ustedes por muchísimo tiempo, Y esto es lo que va a regir la vida de ustedes durante la etapa laboral de ustedes. Y un dirigente sindical tiene la obligación de, en esta discusión de un convenio colectivo de trabajo, en poner todo el peso de su organización sindical y toda la capacidad que tenga para discutir las mejores condiciones en el convenio colectivo de trabajo. No hay ninguna discusión para una organización sindical más importante que un convenio colectivo de trabajo. Ninguna, pero absolutamente ninguna más importante que un convenio colectivo de trabajo. Ni siquiera el salario. Compañeros, el salario es una discusión circunstancial. De esto no tengan ninguna duda. Yo me puedo sentar acá con ustedes y ustedes decirme, compañeros, queremos un aumento salarial del 30%. Muy bien, voy a una negociación y ustedes ya saben que yo no vuelvo con el 30% porque saben que voy a una negociación y saben que a lo mejor vuelvo con el 24 o el 25 y me van a decir, bueno, ustedes siempre nos terminan cagando, volvieron con un poco menos, pero es una negociación y saben que en una negociación es más o menos porque es una negociación salarial. Para eso es una negociación, pero no nos va a cambiar la vida definitivamente si en el salario en vez de venir con el 30 venimos con el 25. Pero si acá, en el régimen que tiene que ver con la caja previsional nos equivocamos, estamos perjudicando a nosotros y a las generaciones que vienen y el error es demasiado grande y se paga para el presente y para los de adelante. Si las condiciones de higiene y seguridad no se discuten y se definen claramente, estamos pagando con la salud de los compañeros presentes y para el futuro. Es en el convenio colectivo de trabajo donde más fuerza y más capacidad tienen que poner los dirigentes. Acá adentro se está jugando las condiciones de trabajo de cada compañero. Acá se discute lo más importante de los trabajadores. Yo sé que es difícil porque es engorroso, porque uno lo mira y dice, son cantidad de palabras, de normas. Bueno, acá se discute en nuestra vida laboral. Un salario es una frase chiquita, es el 20, el 25, es el 30, es una consigna.
lo que a lo mejor no sacamos hoy lo recuperamos en otro conflicto más adelante. Estas normas no se cambian todos los días. Los convenios colectivos de trabajo están llamados a regir la vida de muchos de nosotros por muchos años. Los compañeros bancarios nacionales, aunque ustedes no lo puedan creer, todavía no han cambiado el convenio colectivo del año 75. La Asociación Bancaria no cambió el convenio colectivo de trabajo del año 1975. En el convenio bancario todavía no aparece el sistema informático. En el convenio bancario. Si hay algo importante en la vida bancaria es el sistema informático. Si hay algo que se ha informatizado en el planeta es el mundo financiero. En el convenio bancario todavía no está porque rige el convenio del año 75. No pudieron actualizar el convenio. Lo hacen en el sistema salarial, pero no hacen en las convenciones colectivas, no lo han hecho en las condiciones de trabajo. No tienen reconocido el sistema de trabajo, el mundo en donde más probablemente haya avanzado la informática, que es en el sistema bancario. Se manejan todavía con el convenio del año 75. Bueno, desde el año 75 hasta hoy rige ese convenio colectivo. Esto les demuestra lo que dura un convenio colectivo. Compañeros, pongan el mayor esfuerzo en esto, porque acá va a estar la vida de ustedes y de muchos compañeros durante muchos años regida por esta norma. Yo sé que es pesado y que es engorroso y que va a tener que discutirlo entre ustedes y entre los compañeros de los distintos pueblos de la provincia, hacer asambleas, pero hay que discutirlo. Y cuando discutamos con las autoridades, aunque tengamos que tener en ese momento diferencias y las diferencias sean fuertes, es en este lugar donde tenemos que ser más sólidos en la defensa de nuestros derechos. Y esto no significa que seamos irracionales, pero acá se juegan lo más importante de nosotros. Lo que dejemos mal planteado en esta norma, después va a ser muy difícil corregirlos. El salario siempre se corrige, porque en el salario planteamos un conflicto y lo corregimos. En el salario nos ponemos de acuerdo, hacemos una movilización, convocamos a todos los compañeros y si el presupuesto da, porque conocemos la recaudación, hay posibilidad de corregirlo. Pero una norma mal hecha de higiene y seguridad del trabajo no se corrige. Una norma mal hecha sobre el sistema jubilatorio no se corrige. Una norma mal hecha sobre el sistema de promoción en la carrera de cada uno de nosotros y la forma de acceder a los cargos de conducción no se corrige. Una norma mal hecha en la forma de acceder de la planta transitoria o del régimen de contratado a la planta permanente no se corrige con el tiempo. Hay que corregirlo en el momento que corresponde, que es en el convenio colectivo de trabajo. Si hay contratados, el que tiene más de un año tiene que estar en la planta permanente. Si hay compañeros que tienen cargos de conducción y tienen derecho a la promoción, ustedes tienen que tener en claro de qué manera promocionan. Tienen que tener en claro cómo se llega a ser un jefe de división, o un jefe de departamento o director. Tienen que tener en claro cómo se puede promover por el paso del tiempo y por la antigüedad, cómo se define la antigüedad. Estos son derechos que no nos podemos equivocar. Acá se juega nuestra carrera y compañeros, la carrera hay que hacerla valer y el momento en el que se discute es en el convenio colectivo. Yo sé que es pesado y que es difícil, pero si no lo hacemos ahora nos podemos equivocar y perder derechos nuestros por mucho tiempo. El salario lo corregimos con una lucha en el momento que tomemos la decisión. Un convenio colectivo para corregirlo, compañeros, pueden pasar varias décadas para que logremos corregirlos. Si hoy van por esta pelea, denla con toda racionalidad, pero también con toda la unidad y con toda la fuerza, porque acá se está jugando el destino de ustedes por muchos años. Muchas gracias, compañeros.